presencial. A ver, Bien, pone cara. la primera pregunta que uno se hacía ayer después de cómo finalmente el Senado terminó zanjando estas dos acusaciones constitucionales en un momento donde el gobierno ya vamos a hablar de los nombramientos, va a presentar este proyecto de reforma de nombramiento, es ¿qué traducción puede tener esto para la política? Lo que ha pasado ayer en el Senado de la República y la destitución de dos jueces por razones muy distintas. A ver, yo creo que nos va a tomar tiempo ¿Qué? procesar esto. ¿Procesar? Sí. Porque yo creo procesarlo en términos... surcir las heridas. No, yo creo las heridas se pueden surgir rápidamente. Ya. Lo que hay, y es lo que a veces la contingencia en la política no logra dimensionar, es las consecuencias profundas que las instituciones generan algunas de estas cosas. Y, entre otras, porque no es la primera vez que la Corte Suprema está sometida a un estrés institucional de estas características. No es por dar la lata, pero en el siglo XX estuvo bajo la Constitución del 25 en 2-3 oportunidades en ese sentido. El Poder Judicial en dictadura es un Poder Judicial que prácticamente no fue intervenido, entre otras cosas porque tuvo una tensión muy fuerte con el gobierno de Allende. Y con el retorno a la democracia es donde comenzaron las tensiones con el Poder Judicial. La década de los 90 es una década de varias acusaciones constitucionales, donde se destituye a Cereceda. Es la década, al finales de esa década, a principios, es donde Alejandra Matus escribe ese famoso libro, La justicia. El libro negro de la justicia, que además, para los que a veces como que tienen exceso de presentismo, implicó que una periodista en plena democracia tuviera que abandonar el país, y un libro prohibido. Y luego en la década del 2000 tuvimos algunas otras acusaciones. Yo sé que hay una dimensión contingente en la evaluación del ministro Sergio Muñoz, pero también hay otra que tiene que ser un poco más profunda. La Corte ha hecho avances muy significativos en los últimos 20 años. En ellas ha cumplido un rol el ministro Sergio Muñoz, sí, pero también hay que evitar personalizar en un destacado juez todo lo que ha hecho la Corte, que más bien es un esfuerzo de carácter colectivo y una suma de esfuerzos de ministros en el tiempo. Entonces, una es la situación contingente y otra es la manera en que la Corte también va a ir procesando esto. Las instituciones tienen, sobre todo el sistema de justicia y los jueces tienen una manera de procesar institucionalmente que no son los tiempos de la política. Que son más lentos. Y son más profundos también. Entonces yo creo que eso a veces la política no lo observa, pero yo creo que parte de esa reflexión es la que va a comenzar hoy día. Ministro, al escucharlo uno tiene la sensación de que usted le está quitando dramatismo, no estoy diciendo gravedad, dramatismo a la destitución del ministro Sergio Muñoz. Hay que sumar que aquí fueron 3 ministros a los que se les acusó, tal vez eso era lo más novedoso, entre comillas, y terminaron 2 jueces destituidos, y entre ellos, sin duda, el que ha sido más influyente en los últimos años en la Corte Suprema, como fue Sergio Muñoz. Da la impresión que usted le está quitando el dramatismo, pero quiero preguntarle, ¿qué significa para usted como conocedor y estudioso de la Corte Suprema? Usted ha utilizado los fallos de Sergio Muñoz en sus clases. ¿Qué significa la salida de Sergio Muñoz y si usted está convencido de que lo destituyen, el Senado lo destituye por las 2 acusaciones que habían en su contra, escritas en esa acusación, o lo están destituyendo por su jurisprudencia, por sus fallos, por su historia? Hay varias preguntas ahí. La primera no es que le reste dramatismo, lo que pasa es que yo soy ministro de Justicia y tengo una responsabilidad de dar un mensaje de continuidad institucional al Estado. A uno no le podrá parecer en términos personales el ejercicio de una atribución constitucional por parte de un poder público, pero si la ejerce, a lo que le corresponde al resto de los actores del sistema institucional, es respetar esa decisión. Yo soy ministro de Justicia, no soy comentarista de las decisiones del Senado. Y no es que le reste dramatismo, yo tengo mi opinión de los impactos que eso puede tener, pero me parece que el Senado ejerce una atribución, creo que hay una serie de efectos en los precedentes que esto genera, el combinar en una misma acusación 2 personas por hechos distintos va a tener un resultado. ¿Eso es una aberración? Eso es jurídicamente un problema, porque... Pero eso pasó en la Cámara Baja. Sí, lo que pasa es que eso tiene... ¿Cómo se traduce en el Senado? Lo que son 2 cosas distintas, porque estas acusaciones provienen de hechos distintos. Pero eso porque lo que pasa es que ese precedente en la Cámara de Diputados tiene una consecuencia muy compleja en adelante. Esto es por una cuestión muy práctica, pero importante en términos de debido proceso. Yo no conozco ningún especialista, ninguno, que hubiese dicho que reunir en una acusación constitucional a 2 personas por hechos distintos sea correcto. No hay ningún especialista en Chile que hubiese dicho que eso es correcto.
Y eso es un problema como práctica institucional hacia adelante. Lo segundo, yo de verdad, Connie, prefiero asumir que el Senado ha ejercido correctamente su atribución, evaluando los hechos que se le presentaron en relación al ministro Muñoz. Quiero decir, además, que es una acusación que no tiene que ver con el caso Audios, que es el que genera todo este tipo de situaciones. Pero Y sabe que de verdad quiero creerlo, porque una alternativa distinta, es decir, haber acusado al ministro Sergio Muñoz y ocupar ese medio para, en el fondo, remover a un juez con una determinada línea jurisprudencial, creo que le haría muy mal al sistema institucional. Y además creo que Si sería... así lo fuera, que creo que además sería no leer bien lo que hace la Corte Suprema, y ahí yo quiero... ¿Y qué es lo que ha hecho ahí me quiero detener. Ya que usted me hizo una pregunta sobre mis estudios de trayectorias judiciales, yo vengo estudiando los jueces de la Corte Suprema hace bastantes años, y en verdad me he dedicado a estudiar a los jueces importantes de los 80, de los 90, del 2000. Entonces estudié a Orbeta en los 80. Esto es importante, pero los casos, por ejemplo, los casos de criterio ambiental de la Corte Suprema son finales de los 80. Atribuírselo a Sergio Muñoz me parecería... a rato me parece que hay muchos que opinan sobre criterios sin haber estudiado las trayectorias. El arribo urbano marino a la Corte Suprema fue muy relevante. Yo, de hecho, en un momento determinado estudié por qué su arribo era importante, y 3, 4 criterios que marcaron a la Corte, y eso yo lo llamé el factor Marín. Y después llegó Pedro Pierri, y Pierri tenía ciertas características, yo también estudié a Pierri. Y la pregunta sobre Sergio Muñoz es que era el único que no era especialista en Derecho Público, pero se fue transformando en un especialista en Derecho Público en una sala a la cual llegan los casos de Derecho Público, en derechos fundamentales, salud, tutela indígena, mercados regulados, libre competencia, porque es la sala de hecho, la sala que tiene la mayor cantidad de carga de trabajo. Pero es una sala integrada por 5 miembros. Pero, ministro, perdón. Y aquí quiero detener lo siguiente. ¿La Corte ha mantenido criterios jurisprudenciales sin Muñoz adentro? La respuesta es sí. Claro, pero es que fue el propio ministro Sergio Muñoz, perdón, ministro Luis Cordero, fue el propio Sergio Muñoz que dijo en entrevista a La Tercera el domingo que lo que estaba pasando era una manera oblicua de comillas, castigar, no sé si la palabra que ocupa es castigarlo, pero es de sacarlo finalmente de ruta por sus fallos. Pasarle la cuenta. Es el mismo Sí. el que pone el acento ahí, Puede en ser. la politización que podía haber en el Senado. Nadie más, o sea, no es una discusión teórica, lo plantea puso él él, sí. y su defensa. su Sí. defensa ayer. Sí. No sé si es exactamente eso. Ustedes están refiriendo a la parte de la sección donde se refiere Ramiro Mendoza en su Sí. defensa. Sí. Yo creo que el excontralor Mendoza se quiso hacer cargo de un contexto a propósito del tema de justicia material. O sea, que aquí no estábamos enjuiciando una manera de comprender el derecho. Yo creo... Solo para citar la frase exacta de Sergio Muñoz el domingo en La Tercera, están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. Sí. ¿Se equivoca ese punto. el destituido juez Muñoz? Yo suelo no enjuiciar a las personas respecto de sus dichos cuando los afectan procesos de este tipo. Yo vuelvo a insistir a propósito de su pregunta. Si se utilizó la acusación constitucional con ese fin, eso es desnaturalizar las herramientas constitucionales. Yo quiero entender que el Senado la ejerció apreciando los antecedentes que se le entregaron. Pero también quiero decir, el juez Muñoz cumplió un rol muy relevante en el sistema institucional. Y quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Pero el ministro Sergio Muñoz no es la Corte Suprema ni es la tercera sala. Ha impulsado muchas iniciativas muy significativas. Hay estándares jurisprudenciales establecidos en la tercera sala que son anteriores al ministro Muñoz y que se han mantenido en el tiempo. Entonces, si algunos creen o quieren interpretar que producto de esto, aquí hay como un remesón... Crisis institucional se ha hablado. ¿No la hay con la salida al de interior juez de la Muñoz? Corte Suprema? Sí. Es que yo creo que hay dos dimensiones. Nadie podría negar que tenemos un problema institucional relevante en el sistema de justicia en la actualidad producto del caso Audio. Pero la Corte Suprema es una institución, por eso creo que saber sus trayectorias es tan relevante, que está acostumbrada a procesar situaciones de crisis por una razón muy simple. El Poder Judicial suele tomar decisiones que incomodan a alguien particular, habitualmente quien pierde un juicio. Y por eso el sistema institucional descansa en 2 principios para el Poder Judicial. Uno es la independencia judicial, interna y externa. Y la segunda es la inamovilidad judicial, porque usted tiene que
resguardar a los jueces y la venganza de los litigantes, en el fondo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este tipo de mensajes? Porque las crisis también se abordan y se procesan a través de las atribuciones y de la recomposición de las instituciones. La Corte Suprema es un órgano colegiado que vela por la independencia judicial y yo creo que lo va a seguir haciendo pese a lo que ha sucedido. Hablamos esta mañana con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, yo entiendo perfectamente el rol que está jugando, que es como sostener la estantería después de un día, evidentemente que está... Después del temblor. Después del temblor y mirando los platos rotos, pensando, no, si igual se pueden pegar y con la técnica japonesa puede quedar muy bien y todo. Entiendo. Pero a su juicio, y conociendo bien el mundo judicial, y usted dice, ojo, porque la justicia tiene otros tiempos para procesar esto y más profundo. ¿Cuál es el mensaje y cuáles son los precedentes que pueden quedar sentados para los jueces de la Corte Suprema o del Poder Judicial hoy día, luego de la institución de Sergio Muñoz y también de Ángela Vivanco, porque como que la sacamos de escena, pero ahí hay cargos muy graves y fue unánime? ¿Cuál es el precedente más complejo que hoy día tiene que procesar la Corte Suprema? Yo creo que hay dos. ¿Está notificada de algo puntual los ministros de Corte? Yo creo que la Corte procesó antes la crisis de probidad que afectaba a la Corte. De hecho, es la apertura, primero, el funcionamiento de la Comisión de Ética, que no había funcionado en el último tiempo, y de hecho eso es como el... Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando la Corte Suprema toma la decisión de que la Comisión de Ética funcione, yo sé que estos pueden ser datos freak, pero son las instituciones... La Corte Suprema está cumpliendo 200 años. Los símbolos institucionales en instituciones de esas características son muy relevantes. Cuando el presidente Blanco anuncia eso, lo anuncia en la sala del Pleno de la Corte con todos los ministros del Pleno detrás. Y ese era un mensaje para todo el sistema institucional de que la Corte estaba tomando decisiones para hacerse cargo de sus problemas. Y yo creo que la apertura del cuaderno de remoción tiene que ver con eso, etc. Entonces, yo creo que la Corte ha sido muy clara para sí misma. Yo creo que juzgar a pares no es fácil. Sí. Milton Juez decía que había sido tardío, que había sido un proceso entonces, muy tardío. Entonces, ¿qué es lo que eso implica? Un impacto, un mensaje interno para la Corte, para el resto de los jueces, pero también un mensaje externo de que la Corte se hacía cargo de sus propios problemas. ¿Qué precedente fue anterior para esto? Recuerden en el caso del ministro Correa Bulo, la acusación constitucional fue rechazada y después la Corte hizo apertura de cuaderno de remoción. Ese es un mensaje. El segundo, a mí no me queda tan claro en el caso del Senado, y yo creo que quiero creer que no fue por la orientación judicial del ministro Muñoz. Porque si eso fue así, yo creo que además sería un error significativo, entre otras cosas, porque significa que no han leído bien la jurisprudencia de la Corte. La Corte mucho más que Muñoz. Un dato, el ministro Muñoz era de los ministros de la tercera sala que tenía más votos disidentes. Claro. Entonces, si alguien cree que eso podría alterar en algunos ámbitos significativamente la jurisprudencia de la Corte, yo creo que no ha mirado la evolución de la jurisprudencia de la Corte ahí. Y si así fuera, ¿cuál es el peligro? Si se lo hubiera destituido ayer por su fallo y por su historial. El mismo peligro que han tenido acusaciones constitucionales anteriores, donde se ha acusado constitucionalmente a los jueces por decisiones jurisdiccionales. Porque esto es bien relevante porque las acusaciones constitucionales anteriores, más allá de si uno comparte o no esas tesis, por ejemplo, los casos de media prescripción, que es una tesis que yo no comparto, pero no me parece razonable que usted acuse constitucionalmente a un juez por una decisión jurisdiccional. Pero esos mensajes la Corte ya los ha recibido con anterioridad. O sea, la Corte tiene perfectamente claro que siempre hay un espacio, ¿no? En ese ámbito de riesgo. Pero, bueno, parte de la función jurisdiccional tiene que ver con esto. Parte, además, del perfil de jueces que se discuten para qué perfiles llegan a la Corte Suprema, tiene que ver con defender esa independencia de un modo Ministro, muy férreo, ¿no? Cuando usted dice, hablamos sobre los precedentes que puede sentar, se lo pregunto fundamentalmente en torno a las acusaciones, a las dos razones por las cuales se lo acusó al ministro Sergio Muñoz y que tienen que ver, y ahí hay una discusión que es jurídica, pero también es política, ¿no? Uno, si habría influido o no en el patrimonio de su hija, ¿no? Al notificar, porque le habría dicho que no invirtiera en tal inmobiliaria. Y la otra... Bueno, entrega de información privilegiada, básicamente. Exactamente, eso. Y lo otro porque notable abandono de deberes, en el sentido de que él, cuando su hija estaba en Italia, él pudo haber hecho finalmente esa denuncia al interior.
¿Qué me dices de esos dos cargos y los precedentes que puede sentar? Pero sobre todo, porque hay quienes dicen, desde el mundo de la izquierda, centro-izquierda, el oficialismo, donde está usted, que esto fue una vendetta, que no eran razones suficientes. Y ahí entrevistábamos a la senadora Rincón que dice, no, estas fueron razones suficientes para acreditar su salida. Mire, yo creo que la mejor respuesta, creo yo, no es la que puedo dar yo, es la que está en el editorial del Mercurio, Ya. que no es grama, precisamente. Sí. Y creo que la editorial del Mercurio yo la comparto completamente. El efecto de la acusación constitucional respecto de, además de hechos que eran controvertidos, o sea, así que es el estándar que acaba de haber fijado el Senado, no solo para los jueces, Para sí mismos. espero que para sí mismos también, porque si no tenemos un problema muy serio. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que ese editorial a mí me representa completamente en términos de los efectos que supone el estándar definido. El efecto. Pero usted considera que estos cargos por los cuales fue destituido el juez Sergio Muñoz, o destituido el juez Sergio Muñoz, ¿son graves? Es que hay un tema que previo, yo seguí esa discusión y me parece que la defensa tenía un punto respecto a los hechos, cuán acreditados estaban los hechos. Y yo creo que esta acusación constitucional tuvo un tema en relación, por ejemplo, a no esperar el resultado del informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Pero bueno, los hechos ya sucedieron como sucedieron. Y esto tiene que ver... O sea, ¿usted cree que no están suficientemente acreditados el hecho de que se haya entregado información privilegiada por parte del juez Sergio Muñoz a su hija? Yo creo que la discusión que se planteó en las alegaciones del abogado Jorge Correa fueron claras sobre ese punto. Yo no soy jurado en ese caso. Lo que sí quiero decir, sin pronunciarme a calificar eso, es que había una discusión jurídica sobre la prueba. No en el caso, no en el segundo argumento, que era el de su hija. Claro, pero en el caso de la hija, bueno, en los dos casos es la hija. Sí, pero en el caso del deber de denuncia respecto de una persona con la cual tengo parentesco, ojo que también lo que implica esa regla, como la Constitución tiene un principio de no autoincriminación, incluso para sí, o también para sus parientes, en el fondo. ¿No tenía obligación de denunciar a su propia hija, de hecho, el juez Muñoz? Yo creo que, existiendo esa relación de parentesco, creo que varios de los argumentos sostenidos por los senadores ayer, de hecho es el capítulo que tiene menos votos, hay una discusión plausible sobre ese punto. Ahora, sobre el primero, creo yo, en este caso, hay un debate sobre los hechos. Y yo creo que esto también tiene que ver con la racionalidad que cumple la acusación constitucional en términos incrementales. Porque es una sanción, no simplemente la remoción, es la inhabilitación por 5 años. Me gusta. Solo para terminar, Sí, porque es que Ángela Vivanco no hemos dicho nada, y la verdad es que el caso de Ángela Vivanco probablemente sí va a dejar muchos precedentes. Muy cortito, cuando el ministro habla de las dudas sobre las pruebas de la primera acusación. Y claro, se decía que solamente existía la declaración jurada por parte de la persona que trabajaba en Fundamenta, pero la verdad es que también había una conversación, ahora que estamos llenos de WhatsApp, y había una conversación y un audio de WhatsApp que era de la hija de Sergio Muñoz, hablándole precisamente a la encargada de Fundamenta y diciéndole lo que averigüé en la Corte Suprema. Sí, pero ¿Eso no es una prueba suficiente? Pero yo creo que de esa prueba, yo seguí atento a ese debate, porque además el abogado Correa se hizo... Yo no quiero hacer el punto de la alegación de Jorge Correa, por cierto. Lo que quiero decir es que eso sí formó parte del debate controvertido en la acusación. Pero bueno, el Senado resuelve como jurado, y yo creo que si sacamos cualquier hipótesis, saquemos por un momento cualquier hipótesis, creo yo, porque creo que no le hace bien al sistema, de que el propósito de esta acusación era más bien remover a un juez por su fallo. Si saquemos esa hipótesis, el estándar definido de prueba, de proporcionalidad a la sanción y de estándar, simplemente en este caso, en el caso del juez Muñoz, puede tener efectos impredecibles hacia el futuro para el propio Senado, pero me parece que aquí cada uno se tiene que hacer cargo de los efectos que corresponden. En el caso de la ministra Vivanco, creo que la discusión era bastante más clara, entre otras cosas porque ya la Corte Suprema había tomado una decisión en torno al cuaderno de remoción. En un veredicto, todavía nosotros recuerden que la sentencia es algo la resolución es algo más extensa, pero a lo menos desde el punto de vista del veredicto que se conoció. ¿Qué sentido tiene que venga de nuevo, que se insista nuevamente en la segunda? Sí. Yo tengo una opinión jurídica, pero que puede ser irrelevante para estos efectos. Yo creo que, habiendo producido efectos la primera, la segunda, no solo hay un debate
hay un tema que es muy de derecho administrativo, ¿no? Que el objeto de la discusión ya se zanjó y en consecuencia el segundo procedimiento es un procedimiento que podría decaer, pero es una discusión jurídica que tendrá que resolver la sala del Senado el lunes de la próxima semana, porque usted no le puede sumar una segunda remoción y una segunda cantidad de años. En el fondo hay una serie, no solo de principios jurídicos, pero sobre todo de objeto. El objeto del procedimiento es un objeto que no tiene sentido. En medio de todo esto, el telón de fondo es el sistema de nombramiento del Poder Judicial. Ese sí es un debate importante. El gobierno, y en este caso liderado por usted mismo, presentó un proyecto... El gobierno lo dirá el presidente de la República. No, pero usted liderado... Ministro de Estado. Esta reforma, a eso me refiero, a esta reforma, a este proyecto de nombramientos del gobierno. Viene justamente, ¿no es cierto?, a traer sobre la escena algo más de fondo, que tiene que ver con reorganizar este sistema de nombramiento que ha tenido muchos cuestionamientos. Es largo y no vamos a tener tiempo de precisar todo, pero en términos como buscar como el corazón, lo nuclear, qué es lo que cambia y lo que permitiría que finalmente los vicios que han habido en los nombramientos dejen de estar. Son muchos los puntos, pero yo diría, hay tres. Uno, columna. Nosotros necesitamos un sistema de nombramientos que no solo se refiere a la Corte Suprema, porque aquí pareciera que toda la discusión de nombramientos es Corte Suprema. No, en verdad es todo lo que sucede agua abajo también. Y por eso tener una entidad especializada en reclutamiento y calificación para ese fin, que es el Consejo de Nombramiento. Sacando además a la Corte Suprema de todas las facultades administrativas, por eso se independiza también la administración del Poder Judicial. La segunda, que tiene que ser una cosa que habitualmente no se ha puesto énfasis, de hecho esta es una discusión que tenemos de 1991, y es para tener un buen sistema de nombramientos, no basta con tener una institucional especializada, hay que tener procedimientos que permitan con oposición, es decir, competencia efectiva entre candidatos. Hoy día el sistema tiende a privilegiar la antigüedad y el conocimiento personal. Generar un mecanismo que permita la competencia de candidatos para cada plaza judicial es relevante porque supone además una evaluación que no dependa simplemente del conocimiento que pueda tener el Pleno de una Corte de Apelaciones de la Suprema para votar por alguien en una quina. Y yo creo que eso es uno de los cambios más significativos. Y lo tercero tiene que ver con reglas de resolución de conflictos de intereses. Nosotros tenemos reglas muy antiguas para abordar estos temas en el Código Orgánico de Tribunales. No tenemos regla que permita a los jueces preventivamente abordar esto. Y eso no solo desde el punto de vista judicial, también tenemos regla a propósito de colegios profesionales, esto focalizado en la profesión legal, por cierto. En esta crisis, a propósito del caso Audio, por eso yo hablo del sistema de justicia, porque esto no es solo un problema del Poder Judicial, es un tema que tenemos en el Ministerio Público, pero también que tenemos en la profesión legal. Y cómo la profesión legal gestiona preventivamente sus conflictos de interés es una manera también de promover y respetar la independencia judicial. Si existiera o si hubiera existido el sistema de nombramiento que usted está proponiendo, ministro, hagamos, digamos, rebobinemos. ¿Se habría evitado los casos que hemos visto como el de Ángela Vivanco ingresando a la Corte Suprema y las manipulaciones de nombramientos, intervenciones con abogados como el abogado Hermosilla? El Ejecutivo tiene un diagnóstico de hace mucho rato, esto a propósito de notarios y conservadores, que al Poder Judicial hay que sustraerlo de los procesos de nominación de todo tipo de cargos, porque distraen su función jurisdiccional y además genera incentivos a contactos impropios en el sistema judicial. Lo segundo es que los procesos de nominación sirven, y el procedimiento que se está elaborando, usted lo que puede hacer es que prime la meritocracia para ese fin. Pero no hay sistema de nombramiento, y quiero ser bien franco en esto, y lo dije ayer en el Congreso, no hay sistema de nombramiento que neutralice las malas prácticas en el sistema de justicia o en la política. O sea, yo ayer fui bien claro esto a propósito de si hay más politización o no, y yo se lo dije directamente en la Comisión de Constitución a los propios diputados y diputadas. Mire, este no es un cambio solo de cultura en el sistema judicial, también es un cambio de cultura en el sistema político. Claro. O sea, esto no es una sola parte de la vía, en el fondo, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, y lo quiero ejemplificar, y con esto cierro brevemente. Se ha hablado mucho de las audiencias públicas. Bueno, hoy día hay audiencias públicas en el Senado. Pero no se las toman en serio. Bueno, es que ese es el punto. No, nadie va, ministro. Es que ese es el punto. No hacen las preguntas. No, es que ese es el punto. Nosotros podemos tener un diseño normativo perfecto en audiencias públicas, pero hoy día con las reglas que tenemos, las facultades de Derecho no opinan, los especialistas no opinan, los senadores no van. A la última,
que las audiencias públicas de los ministros y ministras, de la ministra Jessica González, Mireya López y el fiscal Jorge Pizarro, fueron solo 2 senadores distintos a la Comisión de Constitución, que los tengo que nombrar porque fueron el senador Buenchumilla y el senador Cruz Coque. El resto del Senado no se interesó. Entonces, a mí lo que me preocupa es que organizaciones de la sociedad civil que promueven audiencias públicas tampoco participan. O sea, lo que hay que hacer con esto es, no bastan las reglas, es también necesario las culturas institucionales y entre otras también la cultura de la sociedad civil para participar activamente en las audiencias públicas. Ese es un gran desafío, considerando la distancia que la ciudadanía tiene con el Poder Judicial. Son 8:28. Luis Cordero, ministro de Justicia, muy agradecidas de que haya estado acá en los estudios de Radio Pauta. Buen día. Que tenga un buen día. Y del tema de la reforma constitucional vamos a seguir claramente profundizando porque esto está recién comenzando. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Y saludamos a nuestros auspiciadores, Connie, porque con Coldplay de fondo, ya es hora de dejar atrás los depósitos, déjate asesorar por sus expertos y atrévete con los fondos de la Rainvial.